Increíble. Un apache pagó solo 2 pesos y descubrió el amor oculto en una subasta extraordinaria. Javier siempre había sentido que su vida estaba marcada por un hilo delgado. A los 22 años, este joven apache soñaba con un futuro mejor, mientras sus manos estaban ásperas por el trabajo en la finca familiar, un legado en el que se sentía atrapado. La finca había pertenecido a su familia por generaciones, y aunque era un pilar de unión y amor, también representaba una carga pesada. Él debía honrar esa tradición, incluso cuando su corazón palpitaba por escapar hacia sus verdaderos deseos. La urgencia lo empujaba, la necesidad de expresar su creatividad a través del arte, algo que había cultivado en secreto. Pero la vida en el pueblo, donde las tradiciones nativas y la cultura hispana se entrelazaban, parecía dictar que su destino estaba escrito en la tierra que lo alimentaba y que siempre había temido perder. Mientras trabajaba en una tienda de antigüedades, donde las historias pasadas se mezclaban con el polvo del presente, Javier oyó hablar de una subasta inusual. Los ecos de sus pensamientos se atropellaban unos a otros, cuestionando la validez de su intención, gastar lo que le quedaba en algo tan incierto. Sin embargo, algo en su interior ardía, un impulso lo condujo a levantar la mano durante la subasta, ofreciendo los últimos 2 pesos que tenía por una pintura semioculta, que parecía estar esperándolo en ese rincón olvidado. Al llevarla a casa, las emociones se agolpaban dentro de él, como si cada pincelada de la obra hablara de amores perdidos y luchas no reconocidas. La conexión que sentía no era solo artística, era algo más profundo y desbordante. Ese descubrimiento lo llenó de alegría, pero a medida que las historias de los amantes en la pintura emergían, la presión de su situación se intensificaba. La esperanza de cambiar su vida, de sanar las heridas invisibles que su familia había llevado durante generaciones, colisionaba con la angustia de ser un buen hijo, el que se espera que mantenga la tradición. Sus días se llenaron de una lucha interna, la necesidad de mostrar su voz frente a una comunidad que, irónicamente, valoraba el silencio de su historia. ¿Sería posible que al revelar su descubrimiento, se ganara el respeto y la validación, o solo reforzaría la división que siempre había sentido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche de su revelación se acercaba, y la ansiedad se apoderaba de él. Javier se imaginaba enfrente de la multitud, con la respiración entrecortada y el estómago hecho un nudo. Su mente volaba hacia el futuro en imágenes distorsionadas, llenas de desdén y rechazo, pero también de empatía y conexión. El amor de aquellos amantes, plasmado en la pintura, simbolizaba todo lo que anhelaba: validación, reconocimiento, libertad. Podía sentir el peso rico de lo que significa alzar la voz en un mundo que muchas veces cierra los ojos. Esa noche, ese instante, podía ser su momento, o pulso antes de la caída, donde cada músculo en su ser se tensa ante lo desconocido. ¿Sería capaz de superar sus miedos, o se desvanecería en el eco de una historia que ya estaba escrita, sola y olvidada? La incertidumbre lo mantenía en el filo, a punto de cruzar una línea que cambiaría todo. La noche de la revelación había llegado. Javier se encontraba frente al viejo edificio del Centro Cultural del pueblo, el lugar que convertiría su destino de una vez por todas. Las luces parpadeaban débilmente, como si también temieran lo que estaba por suceder. Se frotó las manos, tratando de calmar la inquietud que lo consumía, pero cada latido de su corazón resonaba con el canto de su arte olvidado. Mientras entraba, su mente recorría el ciclo de sus pensamientos. ¿Qué dirían su madre y su padre al verlo exponer su pintura? ¿Lo verían como un traidor a sus raíces o como un visionario que finalmente había encontrado su voz? La presión de dar un paso hacia lo desconocido era abrumadora, pero el eco de la pintura resonaba en su interior, llorando por ser revelado. Cada rincón del lugar estaba repleto de gente.
Algunos comentaban sobre las obras expuestas, y otros aguardaban ansiosos su turno para adentrarse en la sala principal. Javier respiró hondo y buscó un rincón donde pudiera observar sin ser visto. Quería asimilar el ambiente, analizar las reacciones de los demás. Sin embargo, un estado de nerviosismo comenzó a agolparse en su pecho. Las luces se atenuaron y un presentador subió al escenario. Su voz, al mismo tiempo suave y firme, comenzó a acercarse a la esencia de las obras en exposición. Hablaba sobre la importancia del arte como medio para expresar no solo la cultura, sino también las luchas personales de cada uno. Era el momento. La pintura que había descubierto era más que un objeto. Era una parte de su historia. Se obligó a levantarse, su determinación chocando con los ecos de sus inseguridades. A medida que caminaba hacia el escenario, su respiración se volvió errática, y el zumbido de las conversaciones se atenuó. Ese cruce del que tanto había temido se volvía inevitable. Su mente dibujaba cada paso, cada segundo contándose como un pequeño triunfo hacia la libertad. Una vez en el centro, rápidamente buscó la pintura entre la multitud. La había colocado cuidadosamente en un caballete, como si le otorgara un pedestal que siempre había deseado. Las miradas curiosas comenzaron a posarse sobre él. Esta pintura, comenzó con voz temblorosa, me encontró en un momento de inquietud, uniendo el pasado y el presente. Es una representación de los amores ocultos y los sacrificios no contados. El silencio se hizo a su alrededor, una calma expectante. Cada palabra era una liberación, cada intento de articular su verdad un acto de valentía. A medida que hablaba, la historia de la pintura emergía como un fuego avivado. Se sentía cada vez más liberado, su voz resonando clara y fuerte. Los rostros del público comenzaban a cambiar. Algunos mostraban curiosidad, otros asombro. Sin embargo, también sintió la mirada crítica de quienes se aferraban a la tradición. Las dudas amenazaban con desplomarlo, pero continuó, cada vez más seguro. La tradición no es un peso, sino una inspiración. He aprendido que es posible ser fiel a nuestras raíces mientras buscamos la forma de expresar nuestro verdadero yo. Ser un buen hijo no significa perderse a uno mismo. En medio de su discurso, una figura familiar se levantó entre la multitud. Su padre, con el ceño fruncido, miraba con desdén. El rostro de Javier se encendió de valor y miedo al mismo tiempo. Había llegado el momento de enfrentar la división entre su legado y su deseo. Las palabras aún colgaban en el aire, cargadas de tensión. ¿Podría su padre entender lo que intentaba compartir? La mirada de Javier se encontró con la de su padre, y ahí, en esa conexión visual, se desató una tormenta de emociones. La antesala de una batalla personal se asomaba. En ese instante, todo se tornó claro, este no era solo un relato sobre una pintura, era un grito por su aceptación, por ser escuchado. De repente, una voz entre la multitud interrumpió su pensamiento, la figura del presentador lo apuntaba, retando a Javier a seguir. La decisión estaba ante él, la línea de su vida clara y definida. Podía dar un paso atrás, ceder a la presión, o seguir adelante. Aquella noche podría ser el inicio de una reconstrucción personal o un lamento más en su historia. Su viaje hacia la libertad se estrechaba, y la urgencia se palpaba en el aire. ¿Qué haría entonces? La respuesta estaba en el eco de su propio arte. Su corazón latía con fuerza, como si cada palpitar estuviera llenando el espacio entre sus pensamientos y el eco de su propio arte. Había una decisión crucial que tomar. Miró a su padre una vez más, el hombre que había moldeado su vida con expectativas y tradiciones, y sintió un pellizco de dolor. ¿Podría finalmente ser visto por lo que realmente era, un artista en busca de su voz? Estoy aquí para compartir algo que va más allá de la pintura, prosiguió Javier, sintiendo cómo las palabras fluían. Es una búsqueda de identidad. Es un acto de valentía en un mundo que a menudo teme lo diferente. Su voz, aunque titubeante al comienzo, adquirió fuerza con cada afirmación, una valentía que no había sentido antes. Notó que la mirada de su padre no se desviaba. La tensión era palpable, pero en esa fricción pudo sentir una chispa de curiosidad, un atisbo de posibilidad. Sus pensamientos dieron un giro.
Más allá del temor de ser un traidor, la realidad de su existencia era un puente hacia lo que podría ser una nueva relación con su padre. ¿Podría su arte ser el medio para forjar un nuevo entendimiento? Con cada palabra, Javier enfrentaba no solo al auditorio, sino también a sus propios miedos. La multidimensionalidad de su proceso creativo se sentía liberadora. Mis experiencias no disminuyen el legado familiar, lo amplían, proclamó, ahora gesticulando con seguridad. Si no me expreso, ¿cómo puedo honrar lo que mi familia representa? En ese momento, una parte de él se rindió a la vulnerabilidad. Pero no era una derrota. Era una afirmación de su verdad, un reflejo de todo lo que había enfrentado para estar allí. Eran años de dudas, silencios y una lucha constante entre su propia voz y las expectativas ajenas. Consciente de que su padre aún seguía allí, observando, se permitió una pausa. Para mí, el arte es sinónimo de amor. Amor a mis raíces y amor hacia lo que me inspira a crear algo nuevo. No se trata de despojarse de la herencia, sino de integrarla dentro de uno mismo. ¿Qué intimidaría más a un hijo? La pregunta flotó en el aire, invitando a una respuesta que no solo esperaba del público, sino de su propio padre. Su padre cambió la expresión, ahora había una sombra de entendimiento. Un vislumbre de un diálogo no dicho. Javier sentía que, aunque no hubiera palabras de reconciliación en ese instante, algo profundo se movía entre ellos. Había abierto una ventana, y aunque frágil, las corrientes de su voz resonaban en ambos. La multitud había quedado hipnotizada. Había un poder en su vulnerabilidad, una fuerza en su autenticidad. Su pintura no solo era una obra visual, era un testimonio de su lucha. Mientras Javier terminaba, una oleada de aplausos interrumpió su pensamiento. No sabía si todos entendían, pero en ese momento, había creado una conexión. Por primera vez, su arte no solo era suyo, se había convertido en una voz colectiva que resonaba con la historia de otros. El presentador lo miró con una mezcla de respeto y asombro, y entonces, Javier sintió un leve temblor en su cordura. Su historia apenas comenzaba, el camino hacia la libertad se extendía ante él, con nuevas oportunidades de explorar. La aceptación de su verdad lo impulsaba. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, se encontró buscando la figura de su padre, sí, pero también deseándolo como un cómplice en su búsqueda artística. Se preguntaba si, después de todo, las raíces podrían florecer en una nueva narrativa. Pero la amenaza de una pregunta aún pendía en el aire, ¿estaría su arte listo para enfrentar la crítica y el juicio en el futuro inmediato? El camino estaba lleno de posibilidades, pero también de desafíos. La noche había sido solo un primer paso. Y en ese momento, un nuevo desafío lo llamó de regreso hacia ese escenario. La figura de un crítico, conocido por su dureza, se acercaba a él con una mirada inquisitiva. La adrenalina inundó a Javier, el verdadero examen de su valentía apenas comenzaba. El crítico se detuvo frente a Javier, sus ojos examinando cada detalle de su ser, como si intentara desentrañar los secretos escondidos tras la pintura. Había una tensión palpable en el aire, y Javier sintió que el momento se alargaba indefinidamente, cada segundo amplificaba sus inseguridades. Tu presentación fue interesante, comenzó el crítico, y la voz grave resonó en los pasillos aún llenos de murmullos. Pero, ¿realmente crees que tu arte tiene la fuerza para resistir la crítica de alguien que busca autenticidad en un mercado tan abarrotado? La pregunta caló hondo. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa misma autenticidad que él reclamaba como su estandarte estaba ahora siendo puesta a prueba. Sintió el impulso de criticar la pregunta, de defender su arte, de alzar la voz contra el escepticismo que tanto le había asustado. Pero, en lugar de eso, un nuevo sentido de claridad emergió en su mente. Lo que usted considera interesante, yo lo veo como mi verdad. Mi arte no se acomoda a normas establecidas. En lugar de buscar validación en un sistema que desdeña las múltiples formas de expresión, elijo ser un reflejo de mis propios dilemas y pasiones, respondió Javier, con un tono que, aunque aún tembloroso, denotaba una determinación emergente. El crítico levantó una ceja, y la tensión entre ellos se encendió.
Había algo catártico en ese encuentro, como si cada palabra fuese una capa de la piel de Javier que se desprendía, exponiendo lo que había podido ocultar. El auditorio había comenzado a arremolinarse nuevamente a su alrededor, escuchaban, sentían cómo la intensidad se multiplicaba. ¿Y qué pasa si el público no está listo para eso? ¿Qué sucede si tus raíces no conectan con aquellos a quienes intentas impresionar? Continuó el crítico, su mirada incisiva. Cada palabra era una espada que cortaba el aire y retaba a Javier a mostrarse más vulnerable. Si el público no está listo, entonces es mi deber llevar la conversación a su atención. Si no lo hago, ¿quién más lo hará?, replicó Javier, sintiendo como una oleada de autenticidad lo invadía. Las palabras no solo eran estratégicas, provenían de lo más profundo de su ser. Su padre, a la distancia, observaba la escena con una mezcla de asombro y preocupación. En el pasado, un rechazo hubiese sido suficiente para desestabilizar a Javier, pero hoy, cada palabra del crítico servía de punto de inflexión. Entonces estás dispuesto a enfrentar la crítica. Te aplaudan o te destrocen, vas a seguir creando, dijo el crítico, ya con una pizca de respeto en sus ojos. Precisamente, contestó Javier, sintiendo la adrenalina surcar su cuerpo. Había un poder en la aceptación de la posibilidad de ser rechazado. Había un cambio en su interior que no podía ignorar. Afuera, los ecos de su arte resonaron en la mente de aquellos que la habían escuchado. Tal vez no solo había luchado por su voz, sino por el derecho a ser escuchado sin temor. Se dio cuenta de que esa lucha continuaría en las salas de exposiciones, en cada crítica y en cada pregunta desestabilizadora. La conversación con el crítico había sido un duelo, pero su valor había ganado. La imagen de desconfianza que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a hacer espacios para nuevas oportunidades. Mientras el crítico se alejaba, Javier sintió una extraña liberación. Finalmente, había comenzado una transformación. Pero en el fondo, una inquietud permanecía: ¿estaría preparado para el verdadero juicio ante el público masivo? Con el regreso del murmullo a su alrededor, Javier comprendía que la defensa de su arte no era el final, era solo el comienzo de una travesía que prometía llevarlo a lugares desconocidos, tanto en su carrera como en su vida personal. La próxima exposición no sería solo otra muestra, sería una prueba crucial de su evolución. Y así, mientras las mentes de lo que había dicho comenzaban a entrelazarse, en su mente sonó la inquietante pregunta: ¿cómo equilibraría el amor por su creación con las expectativas ajenas, de aquellos que alguna vez fueron sus ídolos en el arte? La búsqueda apenas comenzaba. Javier caminó hacia el vestíbulo, donde las luces del evento parecían palidecer en comparación con la claridad que había experimentado en ese intercambio. Se sentó en una esquina, intentando procesar lo que había aprendido sobre sí mismo. La energía que había sentido al defender su arte aún vibraba en su interior, pero también había un eco persistente de incertidumbre. Comenzó a repasar mentalmente sus planes para la próxima exposición. Había decidido que sus obras no serían simplemente una colección de imágenes, cada una sería una declaración, un desafío a la percepción que el público tenía del arte y de él mismo. Pero, ¿cómo lograría comunicar esas ideas de manera efectiva sin perderse en el miedo al rechazo? La voz del crítico resonaba en sus pensamientos como un mantra. ¿Qué pasará si el público no responde? La duda se retorcía como un nudo en su estómago. Sin embargo, empezó a darse cuenta de que su verdadero desafío no era solo captar la atención de los demás, sino ser honesto consigo mismo. La autenticidad que había defendido era su única brújula. En los días siguientes, Javier se sumerge en su trabajo, dedicando cada instante a su nueva visión. Las imágenes comenzaron a tomar forma en su mente, cada trazo de pincel era un esbozo de su resistencia, cada color una expresión de su anhelo de ser escuchado. Sin embargo, a medida que las obras se multiplicaban, también lo hacía su miedo. Comenzó a preguntarse si, en su búsqueda por ser sincero, había cruzado la línea entre la expresión personal y la incomprensión del público. Optó por llamar a su padre para hablar sobre su angustia. La conversación fue franca, y su padre, algo escéptico pero ampliamente comprensivo, le sugirió que realizara una prueba, compartir algún progreso con amigos cercanos, una especie de anteprima. Aunque reticente, Javier aceptó,
convencido de que su círculo íntimo lo ofrecería la retroalimentación más honesta. La reunión fue un hito importante. Reunió a sus amigos en su estudio, un espacio lleno de obras que reflejaban su lucha interna. Sus amigos, con miradas ansiosas, esperaban impacientes su presentación. Javier sentía su corazón latir con fuerza mientras se conectaba con ellos, sintiendo la carga del temor que lo había acompañado durante tanto tiempo. Al mostrar la primera pintura, una obra que capturaba la esfera de su vulnerabilidad, se sintió más expuesto de lo que había imaginado. Pero conforme las reacciones fueron fluyendo, la tensión se alivió poco a poco. Los comentarios resultaron ser más constructivos de lo que esperó. Algunos amigos ofrecieron críticas duras, pero también expresaron su admiración y conexión con lo que veía en sus obras. Al final de la jornada, Javier se dio cuenta de algo crucial: la validación ajena nunca sustituiría su satisfacción personal. Aprendió que la crítica, en lugar de ser un ataque, podía ser una herramienta de crecimiento. Esta revelación fortaleció su determinación. No necesitaba aprobación, sino conexión genuina. Mientras sus amigos se marchaban, una chispa de inspiración se encendió en su mente. Las palabras que había compartido con el crítico aún resonaban, pero ahora tenían un nuevo significado: ¿y si cada pieza de su arte se convirtiera en un puente hacia los demás? Así, transformó la ansiedad en motivación, ansioso por superar sus propios límites. A medida que se encerraba en su estudio esa noche, sintió un renovado sentido de propósito. Para él, crear no era más una lucha contra la exposición, sino una celebración de su voz única en el vasto horizonte del arte. Sin embargo, un desafío mayor se avecinaba: considerar cómo exhibir esta nueva serie sería un test de su capacidad para desafiar y ser desafiado por un público desconocido. Con cada garabato en el lienzo, Javier sabía que estaba un paso más cerca de descubrir su verdadero potencial, pero la incertidumbre de la próxima exhibición lo acechaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a las miradas inquisitivas de un público más amplio, listo para evaluar su crecimiento, o se desmoronaría nuevamente ante el miedo? La respuesta parecía tan inquietante como emocionante. La espera parecía interminable, y lo que vendría pronto marcaría un verdadero punto de inflexión en su viaje artístico. El silencio de aquella noche se convirtió en el eco de su reactivada determinación. Javier se lanzó en un mar de colores, dándole vida a su visión. El lienzo se transformaba en su confidente, su refugio donde podía explorar cada rincón de su alma sin temor al juicio. Cada trazo se sintió como una liberación, un grito ahogado que finalmente encontraba su voz. Sin embargo, la llegada de la mañana trajo consigo la sombra del compromiso. La exhibición se acercaba, y con ella, la presión acumulada. Javier no podía escapar del dilema: ¿debería mantener su estilo auténtico o adaptarse a las tendencias actuales del arte que a menudo eran más aceptadas? Las opiniones de sus amigos resuenan en su mente, ofreciendo dudas y afirmaciones. La conexión es más importante, pensó, pero el miedo a que esa conexión no existiera en un ámbito más amplio lo estrangulaba como una serpiente. Decidido a enfrentarse a sus inseguridades, Javier optó por salir de su caparazón y buscar la opinión de un experto fuera de su círculo. Consultar a alguien que no conocía le parecía aterrador, pero entendió que esto podría ofrecerle una perspectiva renovada. Buscar a alguien que pudiera desafiar sus ideas con franqueza era un paso necesario. Llamó a un crítico de arte local, le explicó su situación y le pidió una revisión de su obra. El crítico aceptó, pero no sin dejar claro que sus palabras no serían edulcoradas. La verdad sobre el arte es dura, había dicho. Los días que siguieron simbolizaron un viaje de introspección. Javier trabajó incansablemente en sus obras, más consciente que nunca de su propia perspectiva y del posible impacto en los demás. Se dio cuenta de que su miedo era el propio motor de su arte, sus expectativas, su lucha por ser honesto, todo trataba de construir un diálogo con el espectador. El día de la revisión llegó y con él, el momento decisivo. Javier recibió al crítico con una mezcla de nerviosismo y expectativa. La presentación fue un ejercicio de vulnerabilidad. Cada pintura fue expuesta como un fragmento de su ser, una extensión de sus miedos y esperanzas. Las preguntas difíciles y las críticas cortantes comenzaron a fluir, pero a diferencia de las palabras de su padre,
esta vez estaban cargadas de peso. ¿Cuánto de ti hay en estas obras y cuánto es un intento de seducir al espectador?, preguntó el crítico de manera incisiva. La pregunta lo golpeó. Javier se vio obligado a enfrentar la verdad incómoda, había separado a veces su esencia de su arte por el temor a no ser entendido. Las palabras del crítico, aunque duras, fueron iluminadoras. Había una invitación implícita a confrontar su miedo y redescubrir su autenticidad. Regresó a casa aquella noche con una mezcla de gratitud y desafío. La crítica no mató su arte como había temido, sino que sirvió para desnudarse más y explorar los crudos aspectos de su propuesta. Mientras el sol se ocultaba, Javier se sentó en su estudio y miró las obras que había creado. Un nuevo entendimiento hacía eco en su mente. De repente, se sintió llamado a abrir un espacio para un diálogo auténtico con aquellos que ven sus pinturas. Comenzó a planear un evento especial para demostrar su evolución, pero con un giro inesperado, quería que el público interactuara con sus obras. La idea de abrir un foro tras la exhibición para discutir las reacciones sería un riesgo, pero sintió que era un paso esencial. Cada crítica, cada comentario, no solo formaría parte de su proceso, sino que también conectaría a los espectadores de manera más profunda. Mientras se armaba de valor para llevar a cabo su idea arriesgada, Javier comprendió que el verdadero desafío no era solo presentar su arte, sino crear un espacio donde su voz y la voz del público pudieran entrelazarse en un diálogo auténtico. En ese momento, se dio cuenta de que lo que había empezado como una lucha interna se transformaba en una oportunidad para ser un puente entre dos mundos. Pero la pregunta permanecía, ¿sería este paso hacia la conexión o más bien un abismo hacia el rechazo? El peso de la incertidumbre lo sobrecogía mientras planeaba su exhibición, un evento que podría definir su carrera, pero también su psicología. La cuenta regresiva había comenzado, y de alguna manera, sentía que lo que estaba por venir cambiaría todo. Javier se sumergió profundamente en su proceso creativo, el ruido del mundo exterior se desvanecía mientras sus manos respondían a un impulso visceral. Su estudio, impregnado de olores a pintura y disolventes, se convirtió en un microcosmos de su mente. Se vio forzado a confrontar sus expectativas y el deseo de ser aceptado. Comenzó a trabajar en las piezas que presentarían la esencia de su evolución, menos decorativas, más crudas y auténticas. Cada brochazo parecía revelar un fragmento de su pasado, de sus temores, de esos vacíos que había tratado de llenar a través de tentativas artísticas que no siempre resonaban con su yo más verdadero. La oportunidad de presentar su trabajo a un público que cuestionaría su autenticidad se convirtió en un fuego que chisporroteaba dentro de él. El eco de la crítica seguía fresco en su mente, Javier no podía darse el lujo de esconderse detrás del arte meramente bonito, era el momento de arriesgarlo todo. Las semanas previas al evento fueron una montaña rusa emocional. Si bien había momentos de pura euforia al ver su visión tomar forma en el lienzo, también había episodios de pánico. Cada vez que se preguntaba si su conexión con el espectador sería suficiente, su mente jugaba juegos retorcidos. Un día se sentía poderoso, decidido a romper cadenas, al siguiente, se preguntaba si su vulnerabilidad sería percibida como debilidad. En esas horas alternas de creativa desesperación, Javier empezó a recibir mensajes de amigos y colegas en la industria del arte. Muchos expresaron su intriga y entusiasmo por la exhibición, pero algunos no pudieron evitar manifestar su escepticismo. ¿Estás seguro de que el público entenderá lo que intentas comunicar?, le preguntó una amiga pintora, su tono algo incrédulo. Esa pregunta se deslizó en su mente como un veneno. Aún así, Javier decidió rodearse de ese tipo de voces, aquellos que representarían el desafío que necesitaba. Los conectó a través de un grupo en línea dedicado a la crítica constructiva del arte, donde podría recibir opiniones inesperadas y honestas. Permitirse ser vulnerable ante otros artistas fue un ejercicio de confianza. Sin embargo, también representaba un acto de valentía, un intento de sanar heridas del pasado. Mientras contaba los días que faltaban para la exhibición, reflexionó sobre cómo había evolucionado en su forma de concebir el arte. Una necesidad profunda de autoexpresión le guiaba, ahora más que nunca. Las críticas anteriores, lejos de ser desalentadoras, ahora servían como un peldaño hacia su autenticidad.
Sin embargo, a medida que avanzaba la cuenta regresiva, la presión de tener que recibir las reacciones del público creció en magnitud. Las dudas nuevamente empezaron a atormentarlo. Fue en una de esas noches, mientras limpiaba su pincel tras una intensa sesión de pintura, que sintió un impulso irrefrenable. Se dirigió a su cuaderno de notas y comenzó a esbozar preguntas que quería que el público se hiciera en relación a su arte. Preguntas que desafiarían su percepción, que estimularían un diálogo sincero. En un arrebato de lucidez, se dio cuenta de que en cada interrogante también estaba la clave para construir esa conexión que tanto anhelaba. Finalmente, decidió no solo crear un foro, sino incluir un elemento de sorpresa, un espacio dentro de la exhibición donde los visitantes pudieran dejar sus propias inquietudes y reflexiones sobre su experiencia con las obras. Sería un experimento audaz, pero sentía que podría lograr lo que más deseaba, invitar a otros a sumergirse en su mundo y, quizás, compartir el suyo propio. Sin embargo, a medida que se acercaba el día, la ansiedad se apoderó de él de nuevo, como una sombra que no desaparecía. La incertidumbre sobre si el público respondería a su invitación lo acorraló en un giro oscuro de emociones. El día de la exhibición finalmente llegó. Javier se preparó en silencio, respirando hondo antes de abrir la puerta al mundo. No podía evitar pensar que ese momento no solo definiría su carrera, sino que también rasgaría un velo sobre su esencia más íntima. Mientras la gente comenzaba a llegar, Javier se enfrentaba a lo inevitable, el encuentro con sus miedos y la posibilidad de un rechazo que podría doler más que nunca. ¿Estaría realmente listo para lo que estaba por venir? Los primeros visitantes entraron al estudio de Javier con un murmullo de curiosidad, la luz suave iluminando las paredes cubiertas de obras inacabadas y pinceladas audaces. Cada paso que daban resonaba en su mente como un tambor, elevando su ansiedad a niveles críticos. Mientras sonrisas nerviosas y ademanes de sorpresa atravesaban el espacio, su atención se centró en los comentarios que flotaban en el aire. Sin embargo, lo que más lo intrigaba eran los rostros anónimos ante sus obras. ¿Verían lo que él veía? ¿Sentirían la historia detrás de cada trazo? Javier sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad que lo envolvía, como un escudo que podría romperse en cualquier momento. La sala, diseñada para invitar a la reflexión, se convirtió en un escenario de juicio. Mientras algunos visitantes se detenían a leer las preguntas que había escrito, él se sintió llevado a la cumbre de su propia historia, preguntándose si su mensaje llegaría de verdad a sus corazones. Cada respuesta, cada expresión de sorpresa o comprensión, era un recordatorio de la lucha interna que había enfrentado, no solo para mejorar su técnica, sino para liberarse del miedo al rechazo. En ese instante, Javier comprendió que había logrado algo más que exhibir su arte, había proporcionado un espacio para la interacción, un lugar donde las almas podían cruzarse sin el peso de las expectativas sociales. Con el tiempo, su ansiedad se disipó un poco, dando paso a una determinación reforzada. Ahora, mientras observaba a los visitantes escribir en el foro que había creado, una chispa de esperanza iluminó su interior. Aquello que temía, el rechazo, parecía diluirse en la autenticidad de las respuestas que emergían del público. Cada crítica constructiva, cada reflexión dejada en el papel, lo empoderaba. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por llegar, el momento en que se acercara a las personas que habían dejado sus mensajes. Con un café en la mano, Javier empezó a escuchar las conversaciones que se desarrollaban a su alrededor. Una pareja discutía apasionadamente sobre la interpretación de una de sus obras más abstractas. Un hombre mayor contemplaba la imagen en silencio, mientras una joven artista conversaba por teléfono, ilusionada, acerca de lo que había descubierto. Sus mentes burbujearon con ideas que iban mucho más allá de lo que Javier había imaginado. Sin embargo, la voz crítica de su amiga resonó en su mente, recordándole que no todos podían comprender su perspectiva. Esa dualidad lo llevó a cuestionar su propia experiencia, ¿y si lo que él percibía como una conexión sincera resultaba ser solo una ilusión? Con cada reacción, sentía una presión creciente atravesar su pecho. No podía simplemente aspirar a ser entendido, necesitaba ser auténtico. Un murmullo de conversación se detuvo abruptamente cuando un grupo de críticos de arte entró en la sala.
Todo el espacio parecía contraerse, y Javier sintió que el aire se volvía más espeso. Eran figuras temidas, personas que podían lanzar su carrera a las estrellas o estrellarla contra el suelo. Sus ojos recorrieron las obras como si fueran piezas en un juego de ajedrez, sumidos en una reflexión profunda y temida. La adrenalina corrió por sus venas, y a medida que se acercaban a su pieza más desafiante, todo lo que había planeado se desvaneció en un instante de expectación. Con cada palabra que intercambiaban entre ellos, la esperanza y el miedo se entrelazaban en un baile infernal. Con una determinación renovada, Javier se acercó a ellos, la necesidad de interacción se apoderó de su voz. ¿Sería capaz de articular su visión antes de que se desvaneciera? La decisión estaba tomada. De repente, sentía que se encontraba al borde de un precipicio, listo para saltar por su ambición. ¿Pero qué haría si la caída era inevitable? Qué gran pregunta para enfrentar en ese preciso instante. Mientras la conciencia de su vulnerabilidad rebotaba en su mente, se formaba en su mente una narración de batalla, una historia notoria que podría definir su futuro. Sin haberlo planeado, Javier se encontraría en el centro de una confrontación con sus críticos, y eso cambiaría todo. La razón, su miedo, y su deseo de superarse estaban en la balanza. ¿Se atrevería a dar el paso y presentar su verdad? Había llegado el momento de enfrentar en carne propia el dilema entre la aceptación y la autenticidad. Javier se plantó frente a los críticos, su corazón latiendo con una cadencia irregular. ¿Qué dirían de su obra? Las miradas inquisitivas y las expresiones serias presionaban sobre él, como un peso inquebrantable. Sabía que en sus manos podría estar el hilo que conectaría su verdad con el mundo exterior, pero el miedo a ser entendido incorrectamente lo acechaba. La autenticidad había sido su estandarte, pero ahora enfrentaba el desafío de demostrarla. Me gustaría escuchar sus pensamientos sobre mis piezas, logró pronunciar, su voz temblando ligeramente, pero firme en su intención. La crítica principal, una mujer de mirada penetrante, lo observó por un instante que pareció una eternidad. Una mezcla de juicio y curiosidad danzaba en sus ojos. La tensión era palpable, casi dolorosa. Javier se sintió como un artista en el escenario, su mundo personal expuesto ante un público escéptico. ¿Cómo calificas tu técnica?, preguntó ella, abriendo la conversación con una pregunta que podría haber desnudado sus inseguridades. ¿Consideras que algunos intentos son más valiosos que otros? Una sombra de duda se dibujó en la mente de Javier. Sabía que el valor del arte era subjetivo, pero detrás de su técnica había un largo camino de desengaños y redescubrimientos. Se detuvo un momento, recordando su búsqueda de autenticidad, la lucha contra el miedo y el vacío que había sentido antes de crear. Este era el instante en el que debía demostrar que había algo más que habilidad técnica en su trabajo. Cada trazo que doy proviene de un lugar profundo, comenzó, buscando las palabras adecuadas. No solo busco belleza, sino significados que resuenen en quienes observan. Cada pieza es un grito, una pregunta sobre la existencia. Me esfuerzo por reflejar lo que siento en cada momento. Las cejas de la crítica se levantaron. Se notaba que la respuesta había captado su atención, pero Javier no podía detenerse. Debía sostener su verdad aún más lejos. He pasado por muchos fracasos, pero todos ellos fueron parte del proceso. Cada error se convirtió en un aprendizaje, en un paso hacia la autenticidad que busco, dijo, fortaleciendo su postura. Ella asintió lentamente, como si las palabras resonaran en su interior. A medida que compartía su historia, sintió que las palabras comenzaban a fluir sin esfuerzo. Cada juicio y cada crítica que podía haber temido se transformaban en una conversación genuina. Javier no solo hablaba de su arte, sino también de su vida, de sus inseguridades y del proceso que lo había llevado hasta allí. Estaba revelando su vulnerabilidad, convirtiéndola en su mayor fortaleza. La crítica olvidó anotar, sumida en lo que Javier decía, mientras los otros críticos se intercambiaban miradas significativas. En ese momento, una chispa de conexión se encendió entre Javier y ellos. Él había logrado ir más allá de su obra y llegar a sus experiencias. Me gustaría invitarte a colaborar en un proyecto, dijo la crítica finalmente, con una sonrisa inesperada. Javier sintió que el mundo se detenía un instante.
Era una oportunidad que podría cambiar su rumbo y un reconocimiento que jamás había imaginado. Pero, ¿sería capaz de mantener su autenticidad en un proyecto que podría ser despojado de su esencia? El dilema le surgió de inmediato, era la aceptación que tanto anhelaba, pero a costa de su voz y su visibilidad artística. Mientras se debatía, el eco de la conversación seguía resonando en su mente. Había recorrido un camino que lo llevó a este instante revelador. Se dio cuenta de que cada resultado, cada opinión y cada invitación también eran una oportunidad para mantener su voz en medio del ruido. Pero el futuro se dibujaba incierto, y con ello, la presión de lo que vendría. Allí, en el umbral de una nueva posibilidad, Javier trató de asimilar la oferta presentada. Su viaje estaba lejos de concluir, y quizás, con cada decisión que tomara, se acercaba un poco más a su verdadero yo. Sin embargo, la pregunta persistía, inmutable, cómo equilibrar la búsqueda de la aceptación con el deseo de ser fiel a su arte. La respuesta podría definir la trayectoria de su carrera y su esencia. En la esquina de su mente, una voz le susurraba lo que realmente estaba en juego. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por el reconocimiento? ¿Cuáles serían las consecuencias de esa elección? La atención, ahora más viva que nunca, se centraba en Javier, haciéndolo encarar no solo a los críticos, sino también a sí mismo en un viaje de exploración que apenas comenzaba. Javier se encontró en una encrucijada monumental. Su viaje no solo lo había llevado a definir su arte, sino también a cuestionar su identidad y propósito. En su mente, la invitación de la crítica se debatía entre la posibilidad de reconocimiento y el miedo de perder su autenticidad. Sin embargo, sabía que la transformación había comenzado, que cada paso dado lo había acercado a la esencia de lo que realmente significaba ser un artista. A medida que contemplaba esta nueva oportunidad, un nuevo sentido de confianza emergió dentro de él. Su voz se tornó más clara y poderosa. Decidió que la colaboración no significaría un sacrificio de su verdad, sino una expansión de su arte. Si lograba conectar con otros creativos, su visión podría resonar más allá de lo que había imaginado. No estoy aquí solo para ajustarme a las expectativas, expresó Javier con determinación. Quiero que este proyecto sea un espacio donde cada artista pueda explorar su verdad, al igual que yo he hecho en mi trabajo. La autenticidad debe ser el núcleo de cualquier colaboración. Sus palabras, cargadas de convicción, sorprendieron incluso a sus propios críticos. La oferta fue un catalizador para un nuevo camino, una exposición colaborativa que celebraría no solo el arte, sino también la narrativa detrás de cada obra. Javier se dio cuenta de que su turbulento viaje había resonado en otros, y que contar sus historias podría ser igualmente liberador para ellos. La idea de crear un espacio donde se sintieran seguros y empoderados para explorar sus propias verdades lo llenó de emoción. Con el anuncio de esta nueva colaboración, Javier comenzó a recibir respuestas de otros artistas que se habían sentido inspirados por su trabajo y por su valentía al compartir sus miedos. Cada mensaje era una validación de que su arte podía convertirse en un puente, no solo entre él y el público, sino también entre artistas que deseaban expresarse sin miedo al juicio. El día de la inauguración de su nueva exposición llegó. Las luces iluminaban un espacio repleto de obras que contaban historias de resiliencia y autoexpresión. La multitud que se arremolinaba frente a las piezas no eran solo observadores, eran participantes. Javier había logrado crear un ambiente donde la gente podía interpelar, discutir, reaccionar y conectarse con las narrativas de otros. Los visitantes se detuvieron frente a las obras, y por primera vez, Javier sintió que su trabajo no solo era apreciado, sino comprendido. El murmullo de las conversaciones fluía como un río, llevando consigo relatos de amor, dolor y esperanza. Algunos espectadores compartieron sus propias historias inspiradoras en el foro de diálogo que había creado. La vulnerabilidad se había convertido en un hilo conductor poderoso que unía a todos los presentes. Mientras la noche avanzaba, Javier observó a su padre entre la muchedumbre. La tensión que había sentido antes se evaporó cuando sus miradas se cruzaron. Esta vez, no había desdén, sino curiosidad y aprecio. Su padre había visto la transformación de su hijo, no solo en el arte, sino en cómo Javier se había erguido firme en su verdad. Aquello era un reflejo de todo lo que había querido transmitir,
Que ser un buen hijo no significaba apagar su voz, sino dejar que ésta brillara con la luz de su autenticidad. Al finalizar la noche, Javier sintió una oleada de satisfacción. Había logrado crear un espacio donde su arte y la voz de otros podían convivir. Cada interacción, cada risita compartida, y cada comentario significativo fueron frutos de su valentía al atreverse a ser él mismo. La sensación de apego al arte ya no era un peso, sino un reflejo de lo que seguía celebrando. Los encuentros continuaron, medios de comunicación, críticos, y más artistas llegaron a conocerlo. Su valor al exponer su proceso se convirtió en un ejemplo inspirador para muchos, no solo por su talento, sino por su capacidad para abrazar la vulnerabilidad y convertirla en una fuerza transformadora. Javier había alcanzado un nuevo nivel de confianza, estableciendo una base sólida para su futuro creativo. Ya no era el joven atrapado entre las expectativas y sus deseos. Con cada nueva obra, entendía que el arte era un diálogo continuo con el mundo, un viaje lleno de posibilidades. Las experiencias vividas enriquecieron su narrativa, y en ese camino, había reconocido la importancia de ser visto y escuchado. En su corazón, Javier supo que esta transformación no era el final, sino el inicio de una nueva etapa en su vida como artista. Se había preparado para enfrentar su futuro con fuerza, autenticidad y una nueva claridad sobre su propósito. Era hora de dejar atrás las dudas y avanzar con la certeza de que su voz era valiosa y que su arte podía cambiar vidas. Finalmente, se dirigió a su estudio, con una sonrisa en el rostro, listo para explorar nuevas fronteras, desafíos, y para seguir creando con el anhelo de seguir resonando en los corazones de quienes estuvieran dispuestos a escuchar su historia. Había encontrado su voz, y ahora sabía que su arte era, y siempre sería, una invitación a la conexión. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo.